¿Qué sabes del Islam? ¿Qué sabes del Ramadán? En Guinea Ecuatorial me atrevería a decir que el 90% de la comunidad es cristiana, cosa que hace que no se interesen directamente en otras comunidades religiosas, como la islámica, que pienso que toda la información que tenemos al respecto es debido a las plataformas de información, a las redes sociales y a los estereotipos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tus fundamentos sobre una determinada comunidad o un determinado hecho se basan en eso? Lo que pasa es que la idea que tienes al respecto no viene a ser completamente correcta. Así que hoy os vengo a hablar sobre esta comunidad en concreto, sobre esta maravillosa comunidad islámica que podemos ver cada viernes Allah. ir a orar, y junto a el imán Ibrahim os vamos a dar orientaciones, os vamos a decir en qué se basa la comunidad islámica, cuál es su fundamento ético y moral y cuáles son sus principales e importantes ideologías. Buenas tardes, señor Ibrahim. Muy buenas tardes. Por favor, si usted se puede presentar para que la gente sepa quién es usted, a qué usted se dedica. Bien, yo me llamo Ibrahim Fernández Cerriche Malabo. Soy imam principal de esta mezquita y tengo la obligación de dirigir a los fieles, a los creyentes, a la feligresía, orientarles hacia el camino de Allah, exaltado sea. Eso es buenísimo. Y principalmente contactamos con usted porque nos ha parecido primordialmente importante. Yo personalmente estuve cuando se estaba empezando a construir esta mezquita, yo existía aquí cerca y me pareció interesante las cosas de la vida. Yo me meto en el mundo de la televisión y de las redes sociales y empiezo a documentar cosas. Ya. Así que quiero dar información a la gente de cosas que normalmente ellos no tenían información al respecto o que no se habían interesado. Y por eso vengo a hacer la entrevista con usted. ¿Qué es lo que pasa? Que antes de hacer la entrevista con usted, yo he ido haciendo algunas preguntas a amigos, a familiares, a compañeros en la universidad sobre el Islam, sobre el Ramadán, y me he dado cuenta que la gente no tiene información al respecto. Ya. Ellos solo tienen información de lo que piensan que es y no de lo que es realmente. Así que esas son las preguntas que le quiero traer a continuación. Y la primera pregunta es, en un mundo que cada vez más está globalizado, que la cultura de otros territorios se mete dentro de otras culturas, sí. ¿Cómo se mantiene el Islam tan fiel? ¿Cómo sigue el Islam con sus normas rígidas? ¿Cómo se mantiene para que eso no le afecte? El Islam, por así, desde la óptica misma de nuestra fe, se mantiene firme porque la revelación misma está protegida por Dios, exaltado sea. O sea, el Corán como texto guía para la humanidad es un texto protegido por el mismo Dios. No puede sufrir alteración, no se puede en ningún momento modificar. Y por eso esta es una de las razones más importantes. Ahora, la implicación de la práctica cotidiana, la prédica de los imames, predicadores, permite que los fieles estén informados sobre lo que es realmente el camino a seguir. El Islam, por así decirlo, es un modo de vida completo, Sí, eso es. basado en la sumisión total bajo la voluntad de Allah, el creador del universo. Por lo tanto, el musulmán es realmente religioso. Un musulmán que ha entendido el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala y tiene una información amplia de lo que es la tradición profética, la tradición del profeta Muhammad
la paz y las bendiciones de Allah sean con él, entonces lleva una vida totalmente alejada de innovaciones. Sí, y es muy importante el tema que está resaltando porque socialmente y a nivel mundial, una de las comunidades religiosas que más se nota su implicación y más se nota su aplicación es la comunidad islámica musulmana. Sí. Y la verdad es que la intención y los fundamentos del Corán se nota en la práctica de los musulmanes. Es algo que todo el mundo puede ver solamente con mirar. Pero hay una situación social que muchos en nuestra sociedad saben del nombre, pero no saben su importancia y no saben cuál es el objetivo final, que es el Ramadán. Yo creo que ahora actualmente estamos en esta temporada de Ramadán y no sé si por favor nos puedes explicar más sobre cuál es la intención principal o cuál es la finalidad, porque hay los que piensan que solo es ayunar, estar todo el día sin comer y sin beber. Nos gustaría tener más información al respecto, por favor. Bien, el Ramadán es un mes santo, el 9º mes del año lunar. Cuando digo el año lunar, porque el calendario nuestro es lunar, el calendario islámico es el que manejamos, o sea, ponemos en aplicación a la hora de estructurar todo lo que está relacionado con la adoración misma dentro del Islam. Por lo tanto, Dios el Altísimo da la orden a los creyentes en el año 2 de la Hijra de Muhammad, desde la Meca a Medina, porque eso marca el inicio, la Hijra marca el inicio de la era de los musulmanes. Sí. Por lo tanto, Alá, el Creador, en el año 2 de esa inmigración, ordena a los creyentes, esto aparece en la Sura 2, Aleya 183, donde Dios ordena a los creyentes a ayunar como lo hicieron otras generaciones anteriores a nosotros, para alcanzar el temor, porque el objetivo del ayuno es, vamos a definirlo también, la abstinencia de no beber, comer y mantener relaciones íntimas durante el día, desde antes del alba hasta el ocaso. Pero como acabas de decir, justamente no se limita a la abstinencia. La conducta externa también es importante, porque el musulmán debe evitar expresarse de manera ofensiva, dañina en contra de los demás. Debe alejarse de las críticas, del cotilleo y de las sospechas incluso. Tiene que alejarse de todo cuanto pueda mermar su ayuno. Sí. Porque según los eruditos del Islam, no solamente el hombre o el creyente se aleja de los alimentos, sino también de todo aquello cuanto pueda llevarle al desvío, ya sea observando con la mirada, tocando con las manos o incluso el desplazarse a lugares prohibidos. Por lo tanto, el ayuno está prescrito y es un cuarto pilar. El Islam mismo está edificado sobre 5 pilares. Sí. Entonces, el cuarto pilar del Islam es el ayuno. Es el ayuno. Y ese ayuno de Ramadán es el periodo de máxima espiritualidad. Espiritualidad, cuando digo espiritualidad, es porque ahora mismo estás viendo en la mezquita, hay varias personas que han dejado todo lo que es la vida cotidiana, sus trabajos, sus obligaciones laborales, para acercarse a Dios. Eso implica la meditación, la lectura del Corán y un profundo entendimiento de lo que contiene el mismo Corán. Implica las súplicas. El musulmán tiene que pedir por su bien, pedir por el bien de todos los musulmanes, pedir por la nación que le ha acogido, si es un expatriado, pedir por la nación, por ser nativo, un país o una nación que le vio nacer. Entonces, todo ese conjunto de actividades es el que realmente consideramos Ramadán. Sí, yo tengo una pequeña curiosidad. Hay personas que hay personas que prácticamente por diferentes condiciones han dicho, vale, ahora voy a ser islámico. Sí, musulmán. Y sí, musulmán, gracias. Y dicen, y están pasando por este periodo por primera vez. Sí.
del Ramadán, ¿qué consejo les darías para poder lidiar con esta situación, para que no caigan en tentación? Es frecuentar el lugar de adoración, las mezquitas. Nuestros antepasados musulmanes en la península arábiga, para ser más concreto, abandonaban sus actividades cotidianas que generaban ingresos y los ahorros que tenían, parte de ellos, por lo menos el 2,5% de sus beneficios anuales los destinaban a personas necesitadas. Por lo tanto, el Ramadán es ayuno, oración y solidaridad. Entonces, el musulmán que acaba de convertirse debe acercarse frecuentemente a las mezquitas. Sí. O sea, la mezquita más cercana tiene que frecuentar, tratar de leer, porque de lleno no podrá orientarse a través de la lectura en árabe, pero podrá informarse a través de textos que están traducidos. El mismo Corán, existe la traducción del Corán, pues puede revisar, ver, meditar, preguntar y aprender a través del imam de la mezquita, a través de alguna otra persona dotada de tal conocimiento. Sí, hay un tema que personalmente me interesa mucho porque yo tengo a varios conocidos musulmanes, una compañera musulmana, y hay un conflicto social que normalmente yo les veo batallando. ¿Qué es lo que pasa? Como hemos comentado antes, la globalización ha traído consigo la normalidad de otra nación a otras naciones. Es decir, lo que es normal, vamos a decir en España, Sí. se quiere venir a normalizar en Guinea también. Sí, y muchos musulmanes están batallando con su identidad religiosa, que saben que son musulmanes, y luego batallan con la identidad social, que mi sociedad está empezando a hacer esto. Considera normal a la gente que hace esto, y a los que no lo hacen les consideran anormal. Es decir, que hay una batalla social actualmente en donde se confunde mucho lo que es normal y lo que es correcto. ¿Qué consejo puedes dar a esa juventud musulmana que está batallando entre ese trecho y para saber orientarse brevemente? Básicamente la perseverancia en la práctica religiosa. Los eruditos, según nuestra doctrina, definieron la fe como la expresión, la aceptación total y la práctica exterior. Y que la práctica es la misma práctica, ya sea, si es positiva, aumenta nuestra fe, si es negativa, la disminuye. Entonces, ellos dicen que si una persona si persevera, se pone constante en lo que es positivo, porque existe, por ejemplo, no solamente como hemos citado varias acciones que hay que poner en práctica durante el mes de Ramadán, entre ellas hay que prohibir el mal. Sí. ¿Entiendes? Sí. Prohibir el mal. Entonces, cuando ves que alguien está cometiendo una falta que no solo afecta a su persona, sino a un cierto colectivo, sí, hay que invitarle, apelarle a la rectitud. Entonces, esa es la misión que nosotros, que Dios nos ha encomendado, los predicadores. Por lo tanto, si alguien quiere batallar de verdad en contra de esas corrientes, debe regresar a Allah subhanahu wa ta'ala. Dios le va a proteger. Esa es la verdad. Socialmente, y cuando he ido investigando, sobre todo por el noticiero, la información que nos llega a través de la televisión, vemos mucho se refleja mucho el Islam como una religión violenta. Sí, y eso confunde mucho a un determinado grupo social. Sí. Que empieza a determinar o quitar teorías o especulaciones a través de lo que ve y no de lo que ha experimentado. Me gustaría saber qué usted piensa sobre esta problemática en concreto. El último discurso, el último sermón del profeta Muhammad en Arafah, que la paz de Allah sea con él, prohibió la agresión. Por lo tanto, todas aquellas personas que hoy en día fomentan la agresión verbal, física, la agresión incluso, vamos a decir, armamentística, sí,
no están cumpliendo con los preceptos del Islam. Allah subhanahu wa ta'ala ha impuesto un derecho importante a la vida. El ser humano tiene derecho a vivir. Aquel musulmán que se levanta por gusto a eliminar a otro creyente o no creyente en la fe del Islam, es como si el peso de ese delito o de esa falta, el veredicto, es que esa persona ha quitado la vida al mundo entero. Y si da la vida, es como si la ha dado a todos los que existen o cohabitan la tierra. Por lo tanto, es un delito gravísimo matar. El Islam no tolera y no avala lo que es la violencia en todos sus géneros. Visto de cualquier forma, se puede calificar como integrismo, fanatismo, yihadismo. Todas esas facetas, todos esos apelativos no dan lugar, o sea, el Islam no los respalda. Entiendo El perfectamente. Islam no respalda la violencia, no importa, incluso la violencia de género. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam prohibió que un hombre agrediera a su esposa. La agresión física, imagínate, hasta en el hogar está prohibido. Si medimos el tipo de cachetada que deberíamos proporcionar a nuestra esposa, Sí. según los preceptos de la Sunna, que es la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, podría medirse como una caricia. Pero normalmente este punto yo creo que tendría mucha controversia porque a nivel mundial yo creo que se da mucho por los medios de información, porque a nivel mundial se ha marcado a la religión musulmana como una que prácticamente las mujeres están un poco como detrás de la cortina. Así se ha marcado mucho, mucho a nivel informativo. Pero básicamente a mediación que me he ido informando antes de venir a hacer la entrevista, me he dado cuenta que la información que se tiene muchas veces es errónea. Es totalmente Sí. errónea. Y solo basta con mirar un par de libros, leer un par de textos transliterados y poder entender muchas cosas a partir de un entendimiento correcto. Ya. Y para que podamos terminar, ha sido un encuentro en el que he aprendido mucho, sinceramente. Me gustaría saber, esa es para el público que va a ver esta entrevista, Sí. si usted pudiera definir el Islam con una sola palabra que para usted, o con una sola frase que para usted le ha marcado o que significa mucho en contexto de esta religión, me gustaría que usted comparta esto con nosotros y que pueda decir qué frase es o qué palabra sería, por favor. Por favor, la más indicada es la paz. Paz. De hecho, en una de las transliteraciones que he ido haciendo, he mirado que uno de los significados de la palabra Islam es la paz. Islam, paz. Sumisión bajo la voluntad de Dios. del moldeador, creador del universo. Sí. Y esto es todo aquí, mi gente. Para todos los que van a poder ver esto, espero que hayan podido filtrar la información necesaria, que puedan entender la información correcta y que no se olviden. Infórmense antes de escuchar la opinión del mundo. La normalidad no se puede confundir con lo correcto, nunca. Así que yo les voy a acompañar en este camino para enseñar la cámara en lugares donde normalmente no se enseña la cámara. Dar información que normalmente no se prioriza para que todos podamos saber más sobre esta comunidad, para que todos podamos saber más sobre diferentes comunidades de nuestra sociedad también. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.